Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, a todos los que llegan de todos los confines. El 7 de octubre nunca más va a ser una fecha, un 7 de octubre más, una fecha más del calendario. Simchat Torah no va a ser un Simchat Torah cualquiera de aquí para adelante. Nosotros como Estado de Israel, como pueblo de Israel, como comunidades, como nuestras organizaciones, de donde cada uno de nosotros proviene, como seres humanos, como judíos, como nosotros mismos, en nuestra propia subjetividad, nada sigue igual, todos hemos tenido un impacto, todos tenemos de aquí en más una responsabilidad nueva, diferente, y nos paremos donde nos paremos en el mapa, algo cambió. Sin embargo, está lo diferente de cada uno, que nos paramos en distintos lugares del mapa, y también lo común. Y por sobre todo lo común, gracias por la canción, Anachnu Rikma Enoshit Achat, somos un único tejido humano. Y entonces vamos a tratar con estos panelistas de lujo de encontrar qué es lo común y qué es lo diferente a partir del 7 de octubre. Los vamos a ir presentando con la pantalla seguramente, pero les cuento que nos van a hablar Yael Sandberg, que viene de San Pablo, Brasil, psicóloga, Vivian Tesone, que llega desde Bogotá, Colombia. Un gusto de reencontrarnos, un gusto de conocernos, y Oded Adomi Leshem, que llega desde Israel. Él va a hablar en inglés. Para los que necesitan traducción, hay auriculares, hay audífonos. Seguramente ya los tienen todos. ¿Sí? Ok, no hacen falta. Bueno, vamos a comenzar entonces a contar un poco qué pasó, dónde estaba cada uno, qué impacto ha tenido en su lugar, en su persona, en su lugar de trabajo. Y a él, en lo personal, es psicóloga y tiene en este momento 2 hijas en Israel que son sobrevivientes del festival de Nova, atravesando todo lo que está atravesando la gente que estuvo allí, y nos va a contar un poco de su experiencia. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Si me permiten, antes de contarles qué le pasó a mi hija, me gustaría decirles quién es mi hija. Primero le voy a pedir permiso, sabe que siempre me emociono. Karen tiene hoy 23 años y estuvo en Israel en 2019. Yo no les voy a contar quién es Karen desde el punto de vista de una de Yemame, porque sus acciones, sus actitudes hablan por ella. Yo le dije, bueno, hija, vamos a Nahalé, a hacer un programa. Cuando era menor me decía, no, mamá, no tengo muchas ganas. Bueno, hija, entonces Taglit, no tenés que ir a Israel. Yo hice Ayanot, no sé cuántos aquí saben lo que es, porque ya no existe más. Y me dice, no, bueno, Taglit quizás con mi grupo de amigos, porque era por eso, más que todo. Y de repente Karen descubre un programa de Masá, nada convencional. Karen se interesa por un programa en Arabá. No sé si alguien lo conoce, el Kibbutz Keturah. Pero el programa que Karen elige, no sé, de los tantos que pueden haber, es un programa, ella es estudiante de sostenibilidad, perdón mi español, que ya no lo hablo hace muchos años. Es ambientalista y pacifista. Bueno, entonces encontró el programa ideal, porque se fue en estudios académicos. Ellos ya estaban en la universidad en Brasil estudiando biología, y encontró un programa en Arabá de jóvenes universitarios que propone que la ciencia, la colaboración no tiene fronteras. Es un programa que Karen vivió durante 10 meses con jóvenes palestinos, jordanianos, israelíes y de varios lugares del mundo. Esa fue su familia durante 10 meses. Y claro, con muchísima colaboración, con programas que derrubaban fronteras o conflictos que no tienen que ver con la ciencia, que no tienen que ver con la naturaleza, al contrario, que compartían de la misma tierra y buscaban soluciones para esa tierra. Resulta que, inclusive con mucho honor, ahora en abril ese programa fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Ironía, ¿no? Entre ese programa solo destaco más un punto y ya voy a entrar en el punto que nos preguntaron aquí.
ese programa es un programa de formación de nuevos líderes jóvenes como mediadores de cultura de paz. Y esa era su misión al salir de Arabá, a donde estuviese, en Israel, por el mundo, porque ella fue solo a estudiar en un programa de Masá. Volvió a Brasil, etc., y resolvió seguir sus estudios en Israel y hizo allá en 2021. Se fue directo a la universidad, ella estudia en Beersheba, y bueno, fue a celebrar la paz en el festival. Yo debería estar solo sonriéndome aquí porque está bien, porque está viva. Pero no fue fácil lo que pasó. Consiguió huir, se dice, con mucho miedo, con muchas situaciones. No voy a entrar en los detalles de todo lo que le pasó, pero lo logró con un grupo de amigos. Y bueno, más allá de su integridad física, que está bien, se sigue tratando, yo les voy a contar un poco, después de lo ocurrido, que yo creo que ya vieron en muchos lugares y conocieron mucha gente que pasó por todo. Yo solo conseguí hablar con Karen muchas horas después. Yo no sabía que estaba en el festival, porque, claro, no me dice, mamá, me voy a pasear con mis amigos, mamá, me voy a tal lugar, hasta que conseguí hablarle y saber que estaba bien, porque apenas consiguió escaparse, se puso en un búnker y de ahí no salió por muchos días. Estaba apavorada. Perdón. Bueno, después que Karen volvió a Beersheba, donde ella vive, con su grupo de amigos, me contó algunas cosas. Y yo voy a empezar solo la primera parte diciendo que en sus momentos más temerosos, que no sabía si de ahí iba a salir con vida o no, ella se conectó con algo muy importante que en sus palabras es: no iba a dejar que destruyan todo lo que yo creo. Más que todo, como dije mucho, allá de su integridad física, Karen acredita en la paz. Karen cree en la paz, en la coexistencia y en todo más. Entonces, en ese momento, ella no entendía bien lo que estaba pasando, solo después se entendió de que había terroristas y todo más, porque en el festival empezaron solo con los misiles, y ella se puso a rezar. No somos religiosos, no sé, ahora ya no sé qué término usar, perdón. Ya, pero presté atención, ¿viste? ¿Verdad? Pero se puso a rezar. Ella conoce algunas filot y todo, que yo comenté en una de las misiones que fui de educación al principio de este año, que dice: mamá, yo tenía miedo, yo me puse a rezar el Shema, que es lo que sé, y eso me mantenía fuerte. Algo me decía que algo me protegía. Entonces pedí por protección, pedí de mi manera, y ella, después cuando ella cuenta su historia, ella cuenta de la sucesión de 6 milagros. Creer en milagros es algo bastante judío también, yo lo pienso, yo lo creo. Entonces, después cuando ella pudo contar un poco mejor todo lo que pasó, dijo: de todo lo que me pasó, creo que una de las principales reflexiones que tengo para decir es de que no van a conseguir cambiarme de todo lo que creo. Ella tiene contacto diario con sus amigos en Gaza, que claman por su vida. Claro, todo el mundo sabe, no quiero entrar aquí en méritos, pero todavía le es muy difícil. Y yo creo que no hay una respuesta cierta, pero ella lo dice con toda convicción: no hay otro camino. El único camino es la paz. Y así voy a seguir haciendo mi misión, la de ella.
Alisa, no sé si hiciste algunas preguntas, no sé si querés que hable un poco más de cómo está tratado. Gracias, Yael. Vamos a ir a las preguntas sobre el final, vamos a dejar que se presenten también Vivian y Oded, y sobre el final va a haber preguntas seguramente para todos, algunas comunes y otras diferentes. Gracias. Además digo que Yael es nacida en el Uruguay. Dije que sos psicóloga. Ok. Vivian Tesone, de Bogotá, Colombia, es directora adjunta de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Como todos saben, Colombia ha sufrido un cambio de rumbo en la política, en su vínculo con Israel, a partir de este gobierno nuevo, y Vivian, seguramente tenés mucho para contarnos del impacto, de lo que cambió en la comunidad, de lo que sucedió recientemente, y cómo lo están viviendo, cómo lo están afrontando, qué rumbos van a tomar de aquí para adelante. Bueno, hola a todos. Quisiera hablar de un tema más alegre, de un tema más de unión, de un tema más de esperanza, pero pues esto es lo que nos tocó a todos vivir y pues aquí va el tema como es. El 5 de octubre del año pasado yo estaba llegando a Croacia de paseo. Tenía un congreso, el Congreso Judío Mundial, y me fui unos días antes porque yo quería conocer Croacia. Tenía mi itinerario planeado. El 6 estuve en la sinagoga de Dubrovnik, lo vi, me pareció bonito, tomé fotos, me desperté el 7 como probablemente todos ustedes, con 13.000 WhatsApps que cambiaron la forma en la que pues, yo estaba viendo el mundo. Una, la cosa personal, que creo que todos pasamos por eso, lo que fue enfrentarnos a ver un mundo que no creíamos que íbamos a ver. Y en mi caso el 2 fue la parte profesional, porque aunque todavía no se habían despertado en Colombia, yo ya estaba viendo que esto no era los misiles de los que estábamos acostumbrados, no era el día a día, había algo complicado pasando. Entonces ahí el WhatsApp se vuelve también herramienta de trabajo. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué llegó de información? ¿Qué necesitan? Y en este momento tenemos un presidente que hasta ahorita había estado bastante calmado, aunque sabíamos que tenía su bias anti-Israel, pero aquí probablemente eso nos iba a jugar, y nos jugó a las horas. No se demoró mucho en por primera vez pronunciarse, no diría solamente a favor de los palestinos, sino desde el comienzo en contra de cualquier respuesta a Israel. Y estoy hablando 7 todavía, no ha pasado nada, no hay invasión terrestre, estamos todavía afrontando lo que ocurrió. Hasta el día de hoy, el presidente Petro no ha condenado el ataque de Hamas. Lo máximo que tenemos es de vez en cuando 2 o 3 menciones de liberación de secuestrados, porque hay uno que es colombiano. Si no, creo que ni siquiera eso hubiera pasado. 2 colombianos murieron en el Festival de Nova. Mención 0. Ahora, imagínense esto viéndolo día 7, día 8, con una comunidad que está en trauma de qué es lo que puede pasar. El día 9, el presidente ya está diciendo, de pronto necesitamos romper relaciones con Israel. Relaciones que están en Colombia desde los 50. Entonces, es un cambio completo de lo que estábamos acostumbrados. En Colombia habíamos tenido siempre gobiernos muy amigos a Israel. De hecho, los embajadores cuando llegaban a Colombia de Israel decían, me mandaron al puesto fácil en Latinoamérica. Este es el que no necesita tanto trabajo, no necesita tanta audición, y obviamente aquí nos cambió el asunto. Hace 2 semanas antes de venir aquí le hicimos la despedida oficial al embajador de Israel en Colombia, porque efectivamente el 1 de mayo el presidente Petro anunció en un discurso que rompía relaciones con Israel, y pues los funcionarios de la embajada tienen que salir. Yo en la vida pensé que yo iba a tener que lidiar con esto, que decir que iba a tener una Colombia en la que no existieran relaciones diplomáticas con Israel. Y ahora me devuelvo cuando mis vacaciones se arruinaron bastante, pero digamos que uno trataba de ver cosas y tomar fotos mientras por el WhatsApp estaba viendo cómo sacaba colombianos que querían salir de Israel y no sabían cómo, entre esos mi primo, cómo ayudaba a uno a responder todas las preguntas que los noticieros en Colombia ya estaban haciendo, y entonces con quién hablamos, cuándo salimos, cómo no. Y 3, cómo hablamos con la comunidad, porque recordemos, esto es Simchat Torah y es Shabbat, entonces toca esperar hasta las 7 como para poder llegarle en masa a la comunidad.
qué les decimos, cómo los hablamos, todo el mundo tiene preguntas, vamos a mandar a los niños al colegio o no, podemos seguir yendo a las sinagogas, no, cosas de la práctica del día a día, que yo durante los 2 días en realidad no dormí porque el horario era completamente distinto y yo tenía que estar despierta cuando cosas pasaban en Bogotá. Tanto que la noche del domingo en Bogotá, es decir, mis 4 de la mañana, hicimos un Zoom para toda la comunidad para poder hablarles directamente y decirles, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que sabemos, esto es por lo que no se tienen que preocupar, en esto estamos pendientes, estamos activando todo lo que se necesita. Entonces fue un momento como bastante complejo para estar lejos, bastante complicado, pero que tuvimos que trabajar y tuvimos que lidiar. Y eso no ha parado hasta ahorita. Como les digo, la semana pasada estábamos dándole la despedida oficial al embajador. Todavía no sabemos exactamente qué implicaciones tiene eso. Sabemos que el embajador tiene que salir, sabemos que queda una misión consular muy pequeña, pero a futuro no lo podemos predecir. ¿Por qué? Porque tampoco podemos predecir cómo actúa el presidente. Yo una noche en Croacia, en algún momento cuando el presidente hizo ese primer como guiño, aquí iba a romper relaciones, tuve un pequeño momento de pánico, de ataque de pánico personal, en la que como que empecé a mirar el futuro, ¿no? Si rompe relaciones, entonces no hay embajada, entonces yo estaré segura en Colombia, me puedo quedar ahí, o será que me voy, y si me voy, ¿a dónde me voy? Obviamente podría ir a Israel, pero yo no hablo hebreo, ¿qué voy a hacer ahí? Es decir, todo un enredo personal que parte de eso pues se materializó hace poquito, hace estos 2 semanas que les digo. Obviamente durante todo este tiempo pues uno ha tenido el proceso, y no solamente yo, sino hablo de la comunidad, de ver cómo vamos a continuar y cómo vamos a seguir. Y de hecho, en esta despedida, hablando con el embajador y con los otros funcionarios, fue, bueno, ok, ustedes tienen que irse ahora, pero entonces todo el peso nos queda a nosotros solos de la comunidad, de mantener la comunidad, de mantener el apoyo a Israel, de mantener esta labor de diplomacia, de mantener los lazos abiertos, porque, y esta es como la paradoja que tenemos, es que tenemos un gobierno que ahorita está muy en contra, pero tenemos un país que en su mayoría no lo es. Entonces es como aguantar a que pase esta tormenta, a que pase este huracán, para, con algo de suerte más adelante, poder restablecer estos lazos y no dejar que se pierdan. Entonces sí, tenemos un país que en su gran mayoría sigue siendo muy pro-Israel, acepta a las comunidades judías. Pregunto, ¿no anda con esto o no? Yo creo que cada uno ha tenido su discusión personal. ¿Yo salgo a la calle con mi Maguen David o no? ¿Lo demuestro o no? Yo nunca me lo quité, yo lo tenía puesto desde antes del 7, y de hecho en Croacia, si se acuerdan, ese primer viernes después del 7 de octubre jamás había declarado un día de ira. Era como, uy, mejor no vayamos a las sinagogas, mejor no mostremos cosas judías, ¿qué hacemos, qué no? Yo estaba en Croacia de turismo y yo salí así, tenía como una camisa que lo dejaba ver bastante bien, y esta es una anécdota que me da esperanza. Y yo estaba parada viendo una cosa turística, un evento turístico. Entonces había mucha gente parada viendo ese evento turístico, nada que ver, y una señora viene y se me acerca y me habla en inglés y me dice, solo quería darte un abrazo porque me doy cuenta que eres judía y necesitaba ese momento de conexión con otra persona judía. Gringa, ella también paseando en Croacia, y si no es porque yo tenía esto a la vista, pues jamás se hubiera dado cuenta que yo era otra persona judía andando por ahí. Y nos dimos un abrazo y tuvimos este momento como de encuentro, de poder realmente tener una conexión cuando las dos estamos fuera de nuestro país y estamos viviendo este momento de desolación que creo que teníamos todos donde quiera que estuviéramos. Entonces, para mí personalmente, yo sigo portando esto, lo sigo portando en Colombia, no tengo ningún problema. La mayoría de la gente, de hecho hasta ahorita no he tenido ningún tipo de ataque directo, obviamente como comunidad o redes sociales o lo que es mi perfil profesional público, sí, pero no como persona directamente. Entonces, aquí estamos como con esto que les decía de aguantar la tormenta y de seguir manteniéndonos en lo que podamos y como podamos mientras vemos cómo evolucionan las cosas. Muchísimas gracias, Vivian.
Oded Adomi. Adomi es un apodo de Kinui. Leshem es psicólogo político, psicólogo que se desempeña en el campo de la política. Él trabaja mucho el concepto de esperanza, de hope, y en el 7 de octubre su principal llamado, su responsabilidad fue liderar mucho de la respuesta de la sociedad civil, de lo que las bases hicieron antes que el Estado lo hiciera, y le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre su experiencia. אנחנו מבקשים ממך שתספר על כל הניסיון באוקטובר 7 וגם על הפעילויות שלך, כל ה... יש לו תרגום. לא ראיתי. Shall I speak in English? Yes. Hebrew? English. Could you hear me without the microphone? Yes. No. You need the microphone? Okay. So thanks so much. Thanks for the introduction, and thanks for the very, very moving stories. Thanks for inviting me here. It's really an honor and a pleasure. I say something about myself. So I'm a political psychologist, meaning that I study politics from the perspective of psychology, trying to understand how people's beliefs and emotions, intuitions, biases, how that influences political processes and political behavior. So I study also Israel politics, and I'm going to talk today both as a political scientist, as a scholar, but also as an Israeli citizen. And a very involved Israeli citizen. I've been involved in activism and civil society for as long as I can remember. And like many, many other Israelis, when the current government was elected and we were really concerned about the safety of democracy in Israel, myself and about half of the population started to demonstrate and rally to support democracy and defend the democratic nature of Israel. So this was, of course, before the 7th of October. And we had a lot of WhatsApp groups. A lot of WhatsApp groups, okay? So there were many organizations, and in Israel, everybody uses WhatsApp a lot, too much. And so on the 7th of October, when people started to hear the dreadful news, all the WhatsApp groups of the protest for democracy, and we're talking about hundreds of WhatsApp groups with about half of the Israeli population somehow involved in them. All the WhatsApp groups changed the purpose, and they were now only for coordinating the activities and the initiatives to save the home front and the battlefront. And so, even on Motzei Shabbat of the 7th, I was already joining the group of drivers. So this is kind of just volunteer drivers, and our mission was very simple: to go down to the south and take families from the south to safety in the center, and to drive soldiers to their bases. And so for about 3 weeks, this is what I did. Okay? And it was very simple. Someone posted, okay, there is someone who is available to take the family from Ofakim back to the center. And someone said, like, do all this, like, meaning he's taking or she's taking the ride. They took the ride, okay? And so, this is what we did. There were 750 people on my WhatsApp group, and there were 15 groups of drivers, only drivers. So this is more than 10,000 Israelis. This is what they did. Okay? The government did not respond at all. And so all the soldiers that needed to go to the bases, this was civilians. And all the people that needed to be evacuated, this was civilians. And like this initiative, there were many, hundreds of initiatives. People were packing food, people were packing clothes,
People were opening kindergartens, schools, hosting evacuees in their homes. Really, the civil society was very much engaged, and many thanks to, because of the movements for democracy. And so, kind of with this background, I want to kind of connect the dots and start to talk about the future. And perhaps to start to understand what it means, I think, what it means to support Israel now. And I'm going to say things that might be a bit difficult or maybe unpleasant to hear. But there are actually two Israels. There is the people and citizens of Israel, and there is the government of Israel. And these are two different things. The people of Israel, the citizens of Israel, are symbol of bravery, of solidarity, of the true spirit of being Jewish, being Israeli, sticking together, doing whatever needs to be done to keep the country alive and the people alive. And the government of Israel, the politicians, the politicians in the government, are a symbol of being cowards, dysfunctional, and disloyal to the spirit of Israel, to the spirit of Zionism, to the spirit of the Jewish. This is hard to understand, and for you that are also having challenges with the communities around you, the non-Jewish communities, with the countries that you live in, and you want to support Israel. So people say, we support Israel, and we don't think about government, but I want to encourage you to think about the government and the difference between that and the people. And if I can, I want to give some examples. Okay. Okay, so first of all, before we even start, we always need to remember that the first priority is there is nothing more important than bringing them home. And this is for two reasons. The first is that this is the life of people and their worried families. We can't even imagine how difficult it is. I go to the demonstrations and to the Kikar Hotufim, the place where the hostage families square. I go there every Saturday, listening to the pain of the families. But the second reason is that bringing the hostages back also reconnects the people together. Because if there is anything that glues us together, and this is true for Israelis and Jews outside of Israel, is that one life equals the whole world, is that no one is ever left behind. Ever. This is the ethos. This is the value. And if these values are broken, what are we doing actually? What are we living for? What is this thing that we're trying to do? And I'm going to give you a little bit small examples to understand this difference between the people and the current politicians in the government. So this is Eden Nimri. She's an officer, lieutenant, combat. She was at Nahal Oz post on the day of the attack, and she with great courage, she fought the Hamas militants, killed some, but she was shot and got killed. And she protected and saved probably between 10 and 15 of her female soldiers. So
She's a symbol of bravery, and also the symbol of women empowerment, which is a value that most of the Israelis, the vast majority of Israelis, believe in total equality, gender equality, empowering women in public service, in the military, in science, in everything. Total equality. This is what the people believe. The current government, they laugh at female soldiers. They say they don't need to be there, they need to be home. They're fooling around with the other boys there. They don't encourage female gender equality. Last government before that, the percentage of female parliament members in the coalition was almost 50%. Now it's less than 16%. Six. There's almost no women in the parliament members. Last government was almost 50% of CEOs of ministries that were women. Now only one left. They fired all the women CEOs of the ministries. And so on and so forth. Which is a great shame, I think. These are Hamad and Ismail El-Kanawi. El-Kanawi is a very, very big family in Rahat, a Bedouin community not far away from Gaza. And they, on the 7th of October, when they heard about what was happening, they took their cars and started to go down south to save people. Like them, many Arab citizens of Israel, Bedouins and others, that did whatever they can to save people on these 3 days of the attacks. About 30 Bedouins were also killed, some of them at gunpoint, while the Hamas terrorists knew that they were Arab Muslims, and they killed them. They killed kids also, Arab Muslim kids. Some of them were killed because of rockets, and they live in unrecognized Bedouin villages. There's no shelters there. They were killed by rockets. There are hostages that are Arab Bedouins. There were 6, 2 were released. There are still 4 now in captivity. Arab Muslim Bedouins are held by Hamas. And the solidarity between the Arab citizens of Israel and the Jewish citizens of Israel was very, very strong. It is still strong. Sometimes I go to the Hotef, volunteer in agriculture. There are Bedouin villa volunteers, Arab volunteers. Such a strong feeling that there is some solidarity also with the trouble, yes. The current government is the most racist government in Israel. They are speaking openly against Arabs, against Muslims. They are taking budget from the Muslim municipalities and taking them elsewhere. They are destroying some Bedouin villages in the Negev as we speak. And openly, really, open stereotypes, open prejudice against Arab citizens of Israel, which is again a shame. And that huge difference between the politicians in the government and the current society. And the last example has to do with you. And the attempts, courageous attempts of Jewish communities around the world to support Israel, to maintain the reputation of Israel. All these rallies, and you know, of course, yourselves in so many ways you are trying to support Israel, fighting anti-Semitism. But the current government is making it very, very hard to do so. They are openly speaking against world leaders. They are openly speaking against Islam, against other religions. They are inciting the Arab and Muslim world. So it makes it very, very difficult
to do this. And so I will conclude, and the question is like, what to do? Okay, so it's hard, right? It's a dilemma. This is for tomorrow's session. But I would have a different suggestion. I will say actually that the answer is very, very, very clear. You have a place that you could count on, and this is the citizens and the people in Israel. And we know we can count on you. There's actually a new opportunity for a new connection between Jewish communities around the world and the Jewish and Arab also, the Israelis in Israel. A new type of bonding, not through governments and not through the politicians that will try to ruin it, but a new kind of bonding. So, of course, I encourage you, first of all, as many of you did, come over to Israel, right? Come, meet, see, volunteer, see people, look around you. You will find plenty of hope, but also plenty of people that would want to connect you with you. And I heard it from many people, and I know it also in Israel. There is a new energy for Jews in Israel to reconnect with Jews around the world. There's a huge energy. This need to, this hug that you told me, that this need, okay, we need to reconnect. But this should be done with the people and not with the current government. And support our fight, because we are fighting hard in the street to keep the democracy. Toda Rabá Oded, como estamos cortos de tiempo, yo voy a hacer una pregunta para ti y a él, y luego una para los tres. Y a él, me gustaría que amplíes, porque tú te dedicas a trabajar profesionalmente, como dijimos antes, como se dijo antes en la presentación, como una líder para hacer el bien por otros. Y a la vez, en simultánea, también está tu experiencia como madre, tu experiencia personal, subjetiva. Así como Karen dice, no van a cambiar quién soy, ¿cómo vos compatibilizás estos dos aspectos? Seguir apostando por el bien y haber tenido del riesgo por el que pasó tu hija. Parte de lo que creemos que es el proceso de cura tiene que ver un poco, yo ya lo oí hablar a Oded sobre esperanza, tiene un poco que ver con eso, con hacer algo. Esperanza, no puedo dar spoiler, pero no puedo. Pero me gustaría decir así como Karen y nosotros y yo entendimos que más que nunca, si lo que intentaron era convencernos de lo contrario, más que nunca tenemos fuerza y ganas de hacerlo. Entonces, Karen retomó su proyecto de vida y eso fue fundamental. Retomó la universidad. En la universidad hoy sigue con sus proyectos. Hay un cartel en cada clase porque todavía hay Hatufim, rehenes de la universidad. Secuestrados de su universidad, y está escrito Bashiura va, que estén con nosotros. Entonces lo revive todos los días y todos los días se levanta diciendo hoy es el día. Y la universidad, diferente de otras organizaciones, fue muy complacente y ayudó mucho a que retomasen su proyecto de vida. Ella todavía estaba en Brasil, pasó unos días aquí, pero le daban clases y los profesores y la ayudaron a volver. Era algo que fue a Brasil y entonces no sabía cómo iba a volver. Por otro lado, yo sé lo que dice del gobierno, pero Karen fue bastante asistida, creo que a los jóvenes que estaban en el festival, la policía la llamaba, porque ella está sola en Israel, o sea, no está con los padres. La llamaba, el Bituach Leumi, y ahora más que nunca la controlan con su tratamiento psicológico. Eso es algo importantísimo. Y a mí, personalmente, yo fui en 2 misiones a Israel, una
más con enfoque en educación como parte de mi trabajo, gracias a la organización sionista y a todas estas organizaciones, a United, todo, que me llevaron, ya fui innumerables veces a Israel, claro, pero de esta vez con otros ojos y con otra expectativa. Y yo digo que ellos me invitaron a una misión y en realidad yo les digo, yo vuelvo con una misión. Yo entiendo que lo que fui a hacer a Israel nada más es que ser ojos de quien no puede ir a ser testigo, pero traer a mi comunidad con honestidad, que no es fácil, que no está nada bien, que cometimos errores, pero que no nos vamos a quedar quietos. Y tenemos fuerza, tenemos herramientas para hacerlos. Tenemos que encontrarlas y tenemos que hacerlos. O sea, la primera misión fue de educación. La segunda fue una misión de la fundación que yo trabajo, es una fundación filantrópica. Y más allá de ver la realidad con otros miembros de la organización, claro, entender con la sociedad civil, porque nos fuimos con nuestras propias manos y corazones y abrazos, fuimos a hacer cosas, fuimos a trabajar en lugares que faltaba gente para trabajar, entender, poder comprender y conectarnos con sus necesidades reales, y volvimos, y particularmente ahora estamos rápidamente reconfigurando todo lo que hacemos en nuestra fundación para poder conectarnos con Israel cada vez más. Si lo que querían era el contrario, ahora nosotros queremos cada vez más y más profundamente. Muchas gracias. ¿Seguro? Bueno, una pregunta ahora. Pero es Sergio. No, yo quería decir simplemente que me parece muy interesante y me gustaría, si no en el espacio formal, después los comprometo o a la noche con un whisky o algo, pero me gustaría mucho escuchar el contraste de vos diciendo una democracia que está muerta y una sociedad civil que muestra una democracia viva, porque no me imagino una movilización de sociedad civil dentro de un espacio no democrático. Nada más que eso. Les queda súper pendiente. Bueno, la última pregunta, y antes Shabbat Shalom a todos, ya entró el Shabbat a las 19:13. La pregunta para los tres es, cuando tuvimos nuestro Zoom preparatorio de este momento, yo sentí una absoluta conexión con sus historias, con la mía personal, y le agradecí mucho a Anabela, que me permitió estar aquí con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué te conecta, para los tres, qué te conecta con las experiencias que escuchaste en este momento de los otros panelistas? ¿Qué es lo común? Adelante quien quiera. Me pareció súper interesante ahorita que hablamos de puntos de conexión de la diáspora con Israel. Yo tuve la oportunidad también en diciembre en ir a una misión de solidaridad con Zionist Leadership Academy, entonces gracias, Organización Sionista Mundial, exactamente. Y una de las cosas que más me impresionó cuando estuvimos en esa misión es que cada vez que hablábamos con israelíes que no vinieron de Aliá, que sus padres no vinieron de Aliá, que son generaciones de israelíes, se sorprendían que judíos en la diáspora les interesara tanto lo que estaba pasando, que fuéramos allá, que habláramos con ellos, que les diéramos abrazos, que les dijéramos que tenían casas en todos nuestros países, que tenían amigos donde estábamos, porque era la primera vez que se enfrentaban con esto de ver que más allá de Israel, y de nuevo retomando el panel anterior, la identidad israelí y más allá de la identidad judía. Entonces ellos se sorprendían ver que esta identidad judía de la diáspora estaba tan atado y le daba tanta importancia a Israel, y más que Israel como concepto y como país, a los israelíes, a nuestros hermanos. Y yo volví con una sensación de haber podido no solamente ir y ser testigo y traer información y herramientas, sino una sensación muy interesante de que con solo mi presencia allá había hecho un cambio en la forma en la que ciertos israelíes veían la diáspora y veían esta nueva conexión. Y entonces a mí me encantó lo que dijiste ahorita, porque sí es un espacio para poderlo hacer crecer, de
no solamente de la de allá que sabían que no sabían, perdón, que tenían amigos por fuera, sino de nosotros que tenemos una nueva forma de acercarnos y de dar, porque creo que todos tenemos nuestra mentalidad sí sionista y sí de apoyo y sí de ayudar, ya sea con dinero o hablando o representando, pero aquí es un apoyo y un encuentro más directo, de pronto con quienes no teníamos esa conexión tan directa, porque normalmente tenemos conexión con nuestros amigos, familiares, etcétera, que hicieron Aliyah, y no con esta otra Israel también. Entonces a mí eso me encantó y me pareció que es un espacio de conexión bastante fuerte. Y obviamente la historia de Karen y el no vamos a cambiar y el no nos van a quitar lo que somos y el si no querían ahora somos más, pues así es. Y yo creo que eso todos lo estamos sintiendo. Creo que todo el mundo ha quitado una cantidad de amigos de Instagram, Facebook y demás, pero ha ganado una cantidad más, una cantidad un poco más fuerte y más profunda. Entonces, apoyarnos en ese espacio de comunidad que tenemos, tanto en la diáspora como en Israel. Gracias, Vivian. I will say something. Do you hear me? No. Okay. I will say something very short. I lived in the U.S. for about 5 years, and we lived with other Israeli families, and we felt very connected, but not so much to the Jewish community there. And this is for many reasons, mostly because the formality and kind of culture of the American Jewish people, they are great, they are nice, but the connection was not immediate. I think that the connection between the Jewish communities in Latin America is much more direct and natural because of the informality, the directness. There is some sense, I think, that the energy is stronger. And so this is kind of how I feel here, how I felt when I met my friends that brought me here, and so I really encourage this kind of reconnection. I really believe it is important, and we need to end. I will end with the prayer that the hostages will come back and that the soldiers will come back safely. Muchísimas gracias a todos. Queda pendiente la conversación entre los panelistas y Sergio del Joint. Saquen entradas para escucharla. Sergio ya las está vendiendo. Gracias, muchas gracias por este panel increíble y todo lo que pasó hasta ahora. Quiero dar la oportunidad, si alguien quiere decir algo, algún comentario, alguna palabra, antes de cerrar este momento. ¿Alguien quiere decir algo? Sharon y Liora. Vamos a escuchar a Liora, que no la hemos escuchado, y después Sharon. I really like. Puedes hablar en español. Bueno, me encantaría que tu PowerPoint incluya una foto de las marchas que se hicieron en Latinoamérica, que también las hubo. Hay que darse. Una historia personal. Yo el año pasado estaba aquí embarazada y di a luz el 3 de octubre, 4 días antes de lo que pasó, y personalmente como que me sentía en un momento como de muchísima alegría, pero muchísima angustia, impotencia de lo que podía hacer con Israel. Y hoy en día mi bebé es como la esperanza y los ojos de que aquí estamos y vamos a seguir adelante. Y me inspiró mucho el panel y quería agradecerles mucho.